A mediados del siglo XIX, el East End de Londres sufría de sobrepoblación y su nivel de calidad de vida era mísero. La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja, caracterizados por altos índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Antes de los asesinatos, Whitechapel ya estaba asociado con casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privación. Si bien la Policía Metropolitana de Londres imputó solo 5 asesinatos al mismo individuo, sus registros incluyeron otros 6 crímenes que conformaron el expediente de Whitechapel. Entre 1887 y 1891, la prensa atribuyó otra serie de homicidios al destripador, aunque existen discrepancias sobre este vínculo. A pesar de que se investigó aproximadamente a 300 sospechosos, la investigación policial resultó ineficaz para esclarecer la identidad del asesino serial y fue objeto de burla y polémica por parte de la prensa. Esto derivó en el establecimiento de un comité ciudadano encargado de patrullar las calles de Whitechapel, identificar posibles sospechosos e investigar por su cuenta los asesinatos. Aunque el autor de los crímenes nunca fue identificado, surgieron varias teorías y sospechas por parte de la policía, la prensa y diversos autores para explicar los posibles conocimientos quirúrgicos, la profesión u ocupación y la salud mental del homicida. Algunos de los sospechosos investigados fueron Montague Druitt, Severin Klosowski, Aaron Kosminski y Francis Tombletty. La policía recibió al menos 3 cartas supuestamente firmadas por el asesino, en las que éste se mofaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a prostitutas. Una de las misivas estaba firmada por Jack el Destripador, y a partir de entonces el asesino comenzó a ser referido por este apodo. El historiador inglés Russell Edwards explicó que el ADN encontrado en un chal en la escena de un crimen pertenecía a un inmigrante polaco de 23 años llamado Aaron Kosminski, quien murió en una institución mental en 1919. El mito de Jack el Destripador ha sido el concepto central de varias obras literarias, artísticas y cinematográficas que, por lo general, combinan hechos reales con elementos ficticios y de terror, ayudando a consolidar un imaginario en torno al homicida que prevalece en la época contemporánea. Contexto histórico. A mediados del siglo XIX, las principales demarcaciones británicas, entre ellas el East End de Londres, donde se encuentra Whitechapel, sufrían de sobrepoblación debido al flujo de inmigrantes irlandeses y la llegada de refugiados judíos del este de Europa y de la Rusia imperial a partir de 1882. Este problema repercutió en el decaimiento de los niveles de empleo y calidad de vida, y llevó a la proliferación de una amplia clase baja caracterizada por la pobreza, el crimen, la violencia, el alcoholismo y la prostitución. De acuerdo con estimaciones de la Policía Metropolitana de Londres, en octubre de 1888 había 62 burdeles y 1.200 prostitutas en Whitechapel. También eran comunes las manifestaciones y protestas por la situación económica entre 1886 y 1890, entre las cuales sobresalió el Domingo Sangriento de 1887. Whitechapel tenía particularmente mala reputación por los casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios sociales y extrema pobreza. Tal percepción como reducto de inmoralidad llegó a su punto álgido en 1888, cuando la prensa comenzó a dar una cobertura sin precedentes a una serie de grotescos y atroces homicidios atribuidos a Jack el Destripador. Si bien la elevada cantidad de ataques contra mujeres en el East End durante esa época complicó la averiguación de cuántos de esos asesinatos habían sido cometidos por un mismo individuo, la Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1880 y 8 de febrero de 1891. Aunque no había certeza para asegurar que todos fueron obra de una misma persona, 5 de ellos sí compartían varios elementos en común y se atribuyeron a Jack el Destripador, cuyo modus operandi se caracterizaba por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro. Estos asesinatos suelen denominarse los 5 canónicos, para distinguirlos del resto del expediente de Whitechapel.
No figuran entre ellos los dos primeros. Casos: las muertes de Emma, Elizabeth Smith y Martha Tabram. Smith fue asaltada y abusada sexualmente en la calle Osborne del citado barrio el 3 de abril de 1888. Murió al día siguiente en el London Hospital por peritonitis, ocasionada por la inserción de un objeto afilado en su vagina. En su declaración, dijo que había sido atacada por 2 o 3 hombres, uno de los cuales era un adolescente, razón por la que se descartó este caso del expediente del destripador. Tabram murió el 7 de agosto del mismo año, víctima de 39 puñaladas. Si bien la policía lo asoció con los 5 canónicos debido a la crueldad, la ausencia de un motivo aparente y la cercanía de la zona donde ocurrió, George Yard, Whitechapel, con las de las otras muertes, el ataque difería del modus operandi anteriormente señalado. Tabram no tenía cortes en la garganta ni en el abdomen, y sus heridas no seguían el patrón identificado en el expediente de los 5 canónicos. La policía encontró el cuerpo de la primera víctima canónica, Mary Ann Nichols, a las 3:40 de la mañana del viernes, 31 de agosto de 1888, en Bucks Row, actual calle Dorward, Whitechapel. Tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado, con una profunda hendidura en zigzag y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. El cadáver de Annie Chapman apareció días después, el sábado 8 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la mañana, cerca de la entrada del patio interior de la calle Hanbury, en Spitalfields. Tenía 2 incisiones en la garganta, al igual que ocurriera con Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente abierto y eviscerado, con los intestinos colocados por encima de un hombro, y le habían extirpado el útero. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo, junto con un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos. Los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de la primera fue descubierto a la 1 en Dudfields Yard, actual calle Enríquez, y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoría del destripador, o si en todo caso, este había sido interrumpido durante el ataque. Aunque testigos declararon haber visto antes a Stride con un hombre, sus testimonios presentaron irregularidades. Unos dijeron que el acompañante era rubio, otros que tenía el cabello oscuro. Algunos afirmaron que vestía de forma andrajosa, mientras que otros argumentaron lo contrario. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Eddowes en Mitre Square, en la City de Londres. Al igual que Chapman, tenía la garganta profundamente cortada, una incisión vertical profunda y extensa en el abdomen con evisceración, colocación de los intestinos por encima de un hombro, y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Además, le habían acuchillado el rostro. Joseph Lawende, vecino que dijo haber pasado por esa calle con 2 amigos poco antes del asesinato, declaró haber visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. No obstante, sus amigos no pudieron avalar esa descripción. Se encontró el delantal ensangrentado, cerca de la entrada de un edificio de apartamentos en la calle Goulston, y un grafiti en la pared, justo encima de donde estaba la prenda, que parecía implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si el grafiti había sido escrito por el homicida o si se trataba de una simple coincidencia, ya que este tipo de textos ilícitos eran comunes en Whitechapel en esa época. Charles Warren, comisionado de la policía, pidió que retiraran el grafiti antes del amanecer, bajo la sospecha de que podría incitar protestas antisemitas. Finalmente, la policía encontró el cuerpo atrozmente mutilado y totalmente destripado de Mary Jane Kelly sobre la cama de su habitación, alquilada en Miller's Court, Spitalfields, a las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre. Tenía un profundo corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal, el rostro hecho trizas, haciéndolo irreconocible, y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Los 5 asesinatos canónicos ocurrieron por la noche, generalmente durante un fin de semana y al término de un mes. También puede deducirse que cada asesinato resultó más severo que el anterior.
excepto el de Stride, cuyo ataque presumiblemente fue interrumpido. El cuerpo de Nichols tenía todos sus órganos, pero a Chapman y Eddowes les extrajeron el útero y las destriparon, mientras que esta última y Kelly presentaban mutilaciones en el rostro. El vínculo entre estos 5 crímenes se remonta a documentos posteriores en los que fueron excluidos de otros asesinatos. Por ejemplo, en una carta escrita por el médico forense Thomas Bond al encargado del SAID, sigla en inglés del Departamento de Investigación, Criminal de Londres, y que data del 10 de noviembre de 1888. Ya aparecen relacionadas las 5 víctimas canónicas. Para algunos analistas, ciertos asesinatos de Whitechapel indudablemente fueron obra del mismo individuo, pero en otros actuó un número desconocido de homicidas. Tal fue el caso de los autores Stewart P. Evans y Donald Rumbelow, quienes catalogaron el expediente de los canónicos como el mito del destripador, al considerar que, si bien los casos de Nichols, Chapman y Eddowes guardan similitudes entre sí, no hay evidencia de que los asesinatos de Stride y Kelly hubiesen sido cometidos por la misma persona. Inclusive hay quienes argumentan que el homicidio de Tabram sí encaja con el expediente de los canónicos. El Dr. Percy Clark, auxiliar del médico forense George Baxter Phillips, concluyó que 3 de las muertes habían sido cometidas por el mismo individuo, mientras que el resto fue obra de individuos de mente débil, con la convicción de imitar la serie original de crímenes. Aunque el nuevo encargado del SID, Melville McNaughton, señaló categóricamente en un reporte que el asesino de Whitechapel tuvo 5 víctimas, nada más. Hay que hacer notar que McNaughton había ingresado a la policía un año después de las muertes canónicas y que su memorándum incluía errores en la descripción de los posibles sospechosos. Kelly es considerada la última víctima del destripador, cuya ola de crímenes debió cesar por su muerte, arresto o migración. No obstante, el expediente de Whitechapel incluye otros 4 homicidios ocurridos después de los 5 canónicos. La policía encontró el cuerpo de Rose Mylett en Clark's Yard, actual calle High, en Poplar, el 20 de diciembre de 1888. Aunque había sido estrangulada, no presentaba indicios de forcejeo, motivo por el cual se pensó que se había ahorcado, accidentalmente en estado de ebriedad, o que se había suicidado. Pese a lo anterior, el perito concluyó que Mylett había sido asesinada. Casi 6 meses después, el 17 de julio de 1889, el cadáver de Alice Mackenzie apareció en Castle Alley, Whitechapel. Tenía una herida en la arteria carótida izquierda, además de varias contusiones y cortaduras leves. Uno de los forenses que examinó el cuerpo, Thomas Bond, creyó que se trataba de una víctima más del destripador, aunque su colega George Baxter Phillips opinó lo contrario, al haber revisado los cadáveres canónicos. Algunos autores sostienen que el homicida de Mackenzie imitó el modus operandi de Jack para despistar a la policía, mientras que otros aseguran que fue obra del propio destripador. El asesino de la siguiente mujer de Whitechapel la decapitó, le amputó las piernas y arrojó el torso mutilado debajo de un arco ferroviario en la calle Pinchin. En el lugar del hallazgo, el 10 de septiembre del mismo año, la policía encontró varias partes dispersas del cuerpo, por lo que no pudo confirmarse que el asesinato hubiera ocurrido allí. El cadáver de la última víctima del expediente de Whitechapel también apareció debajo de un arco ferroviario el 13 de febrero de 1891, en la calle Swallow Gardens. Su cuerpo estaba intacto, salvo por un corte en la garganta. Algunos testigos afirmaron haber visto poco antes a la mujer con un hombre llamado James Thomas Sadler, a quien la policía localizó y arrestó por el delito de asesinato. Incluso se llegó a pensar que él era Jack el Destripador. Sin embargo, fue absuelto de los cargos y puesto en libertad el 3 de marzo, por falta de pruebas incriminatorias, además de los 11 asesinatos de Whitechapel. La opinión pública atribuyó otros homicidios a Jack el Destripador, aunque en algunos casos no hubo evidencia que corroborara dichas muertes. Tal fue el caso del asunto Fairy Fay, nombre con el que se conoció a una supuesta víctima, hallada el 26 de diciembre de 1880, y 7 con una estaca en el abdomen.
No existen registros policiales de ningún homicidio ocurrido durante la temporada navideña de ese año, y varios autores coinciden en que este crimen jamás sucedió. Una explicación sugiere que la prensa se equivocó al reportar el asesinato de Smith, una de las víctimas canónicas que tenía un palo u objeto afilado en la vagina y, por error, dio origen al caso Fairy Faye. Hubo casos en que las víctimas sobrevivieron al presunto ataque del destripador, como Annie Millwood, quien ingresó el 25 de febrero de 1888 a la enfermería de la Workhouse de Whitechapel, con heridas de arma blanca en las piernas y la parte baja del abdomen. Aunque fue dada de alta, murió el 31 de marzo por causas naturales. Ada Wilson, quien sobrevivió a 2 puñaladas en el cuello el 28 de marzo del mismo año, o Annie Farmer, que vivía con Tabram en la misma hostería y presentaba un corte superficial en el cuello, posiblemente autoinfligido, tras ser atacada el 21 de noviembre. El misterio de Whitehall fue el nombre con el que la prensa se refirió al hallazgo del torso decapitado de una mujer en el sótano de las nuevas oficinas de la Policía Metropolitana, en la calle Whitehall, el 2 de octubre de 1888. Anteriormente, el brazo de la víctima había sido encontrado flotando en el río Támesis, cerca de Pimlico, y una de sus piernas yacía enterrada cerca de donde estaba el torso. Como la policía no logró encontrar el resto de las extremidades ni la cabeza, jamás pudo identificarse a la víctima. Tanto el caso de Whitehall como el de la calle Pinchin, uno de los 11 del expediente de Whitechapel, involucraban el hallazgo de torsos mutilados de mujeres, razón por la que se les catalogó como los misterios del Támesis, atribuidos a un solo homicida apodado el asesino de los torsos. No ha podido comprobarse que este último haya sido el mismo destripador de las muertes canónicas, y el modus operandi del asesino de los torsos difería del de Jack, una tercera mujer cuyas extremidades fueron recogidas del río Támesis entre el 2 y el 25 de junio de 1889. Podría tratarse del tercer asesinato cometido por el homicida del torso. El 29 de diciembre de 1888 se halló el cuerpo de John Gill, un niño de 7 años, en Manningham, Bradford, de forma parecida a Kelly, la última de las víctimas canónicas. Presentaba heridas en las piernas, una oreja amputada, el abdomen seccionado, y le habían extraído los intestinos y el corazón. La prensa especuló que se trataba de una obra del destripador, y aunque el empleador del niño, el lechero William Barrett, fue arrestado en 2 ocasiones por evidencia circunstancial, finalmente fue puesto en libertad, y la policía no procesó a ningún otro sospechoso. El cadáver de la estadounidense Carrie Brown apareció el 24 de abril de 1891 en Nueva York. Además de haber sido estrangulada, tenía un tenedor incrustado en la ingle y cortaduras superficiales en las piernas y la espalda. Aunque el cuerpo conservaba todos sus órganos, la policía encontró un ovario en su cama. Cabe señalar que, al igual que en el East End de Londres, Nueva York recibió un flujo considerable de inmigrantes irlandeses en 1860. Si bien la prensa comparó este homicidio con los de Jack el Destripador, la Policía Metropolitana de Londres descartó cualquier vínculo entre ambos casos.